¿Qué más puedes? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Ven allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante y es la verdad detrás de los sueldos de los dueños de coffee shops. Siempre hablamos de los productores y que no están recibiendo lo que se merecen, que es un trabajo muy complicado, muy duro, pero nunca nos hemos preguntado qué pasa del otro lado, qué pasa con los empresarios o emprendedores que cogen todos sus ahorros o hacen unos préstamos bastante importantes para montar su pequeña tostadora de café o su tienda de especialidad. Y por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por el contexto. ¿Qué estudio es el que vamos a revisar acerca de este tema de salarios? Pero antes de que nos cuenten, los quiero invitar a que se suscriban si nos están viendo en YouTube o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. En Estados Unidos, una organización que trabaja con temas de café de especialidad se puso en la tarea de averiguar cómo estaban los sueldos de los dueños de pequeños empresarios cafeteros en el país y realizó una encuesta donde les hacían diferentes preguntas a estos empresarios y emprendedores, a los cuales 155 emprendedores llenaron completamente la encuesta, donde se descubrieron cosas muy interesantes que realmente cuando las estaba leyendo me sorprendió, porque es una realidad bastante inusual desde el punto de vista de un país productor o desde el punto de vista de los productores. Y yo sé que la primera pregunta es, bueno, ¿cuánto gana un dueño de coffee shop en los Estados Unidos en promedio? Y también, ¿cuáles son esas fuentes de ingresos que están teniendo realmente? La mayoría de estos emprendedores tenía un sueldo pagado por su tienda de café entre los $1,000 y los $2,000, y decían que realmente esto era representativo porque su mayor cantidad de ingresos o su fuente principal de ingresos no era el café o su tostadora, sino que era otro trabajo, que tenían que tomar 20 o 30 horas más a la semana para sostener su hogar, su familia, porque definitivamente con lo que le daba el café no era suficiente para vivir. Una parte del estudio habla también acerca de esas prácticas que no deberíamos imitar, pero que están cometiendo la mayoría de los dueños de coffee shop. ¿Cuáles son? La principal es que en su mayoría decían que los gerentes de las tiendas o los baristas más experimentados de las tiendas ganan más que ellos. O sea que la mayoría de estos empresarios decía que para mantener su personal y para mantener funcionando su negocio, pues ellos decidían pagarse mucho menos, reducir su sueldo o la utilidad final de su negocio para pagarle más a sus empleados y para mantener en funcionamiento su negocio. Y lo otro es tomar trabajos por fuera de su coffee shop, que es como trabajo a doble turno. Pues tienen una empresa, pero tienen que hacer consultoría o tienen que trabajar en otras compañías para poder sostenerse. Y esto, a los empresarios que nos están escuchando y a los que están creando empresa, saben que es muy complicado, porque cuando tenemos un emprendimiento, una de las claves del éxito de los emprendimientos es que efectivamente estemos tiempo completo ahí. Y si tenemos la mente dividida en dos trabajos, en nuestra empresa y en otro empleo, pues va a ser muy difícil. Y acá también me acuerda mucho de un libro que nos leímos hace tiempo que se llama Profit First o La ganancia es primero, que si no se lo han leído está súper recomendado que lo hagan, porque precisamente el autor aborda este tema, que no puede quedar el dueño para pagarse con lo que quede al final del ejercicio, porque probablemente no quede. Bueno, Juanfe, hay otro tema y es el tema financiero que me gustaría conversar acerca de este estudio, y es tanto en deuda como en financiamiento como en reinversión, ¿qué es lo que están haciendo los dueños? Bueno, muchos de estos emprendedores tomaron créditos, tomaron deudas para montar su café, y esas deudas estaban en un rango entre los $70,000 y los $90,000
para tener su sueño de tener su pequeña tostadora o su tienda de café, y que para pagar esas deudas tenían que trabajar bastante y bajar sus sueldos a la más mínima impresión para pagar lo más pronto posible esas deudas. Y los que invertían, por ejemplo, sus ahorros o sus jubilaciones, decían que era más rentable ponerlo en un fondo de inversión o invertirlo en un fondo indexado en bolsa que tenerlo ahí, pero que su pasión era tener su tienda de café y por eso hacían ese esfuerzo, y era como satisfactorio tener su inversión ahí, así no tuviera un retorno adecuado y que su costo de oportunidad por fuera de su empresa fuera mucho mayor. Entonces es un elemento que hay que analizar, y que cuando ustedes como empresarios cafeteros estén montando su modelo de negocio, pues tengan presente que los primeros años van a ser complicados y que su sueldo pues no va a ser tan grande, o calcular ese mantenimiento de los primeros años con su sueldo ya incluido y que eso esté presupuestado, porque la mayoría de estos empresarios pues simplemente empezaban su negocio con la ilusión de que iba a tomar poco tiempo el arranque de su negocio, pero el promedio estaba entre 4 y 5 años del tiempo en que ya podían pagarse el sueldo que querían y que realmente pagaba las cuentas en su estilo de vida, en su hogar, y así están. Y muchos de ellos, cuando empiezan su negocio, empiezan con una mentalidad de crecimiento muy ambiciosa y empiezan a reinvertir todo lo que se gana o todas las utilidades en el mismo negocio. Ni siquiera se pagan sus sueldos, sino que todo lo reinvierten para mantener ese crecimiento. Que obviamente el tema de reinversión en una pequeña empresa es fundamental, pero tampoco lesionando la economía y las finanzas personales del dueño o el emprendedor. Entonces hay que tener un equilibrio muy bien definido en estos dos aspectos para que sea sostenible a nivel personal también, porque no podemos dejar de lado de la satisfacción económica del dueño en pro del crecimiento de la empresa. Y a eso súmale un adicional, y es el tema de la pasión, porque muchas personas inician en el negocio del café, ya no hablando solamente de coffee shops, sino de toda la cadena productiva, por pasión, porque les gusta muchísimo el tema, pero tienen que empezar a encontrar un balance entre la pasión, el ingreso, el crecimiento de las empresas, porque si no, no va a ser viable realmente en el mediano y en el largo plazo las empresas. Es correcto, y lo que tenemos que tener muy presente es que la empresa tiene que ir bien, pero el primero que tiene que estar bien es el emprendedor, y el primero que tiene que estar satisfecho, contento, con toda la energía y obviamente ganando en proporción a su esfuerzo tiene que ser el emprendedor, porque que sus empleados, hasta el de más bajo rango, esté ganando más que el que está arriesgando y el que está ahí todos los días desde que abre hasta que cierra, no tiene mucho sentido. Bueno, ahora el turno es de ustedes. Cuéntenos cuáles son esas buenas prácticas que sí tienen implementadas como empresarios del café, y también en cuáles creen que deberían estar mejorando. Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir este Café La Vibe con ustedes todos los días. Si tienen preguntas, comentarios, ahí están todas nuestras redes sociales abiertas, porque nos encanta estar en contacto con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.